Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotras esta lluviosa tarde de enero y bueno, hablar de este tema. Yo soy Luna, soy psicóloga y directora de Psicocarranza 3 y psicóloga perinatal. Por si no lo sabéis, la psicología perinatal es la rama de la psicología que se dedica al apoyo emocional y cuida la salud mental de las mujeres, parejas y familias en todo el proceso que tiene que ver con la maternidad y los primeros años de crianza, ¿vale? Entonces, bueno, yo de este taller pues espero pues crear un espacio para compartir con vosotras, escuchar pues vuestras experiencias, vuestros sentires respecto a este tema. Y bueno, y mi situación, ¿en qué situación me encuentro? Yo soy madre de una niña de 5 años, ¿vale? ¿Sigo yo, Luna? ¿Has Sí, sí, terminado? sí, yo ya he terminado. Bueno, pues yo soy Julia, también soy psicóloga perinatal y estoy estudiando el máster de Psicología General Sanitaria y, bueno, haciendo las prácticas en Psicocarranza. Y, bueno, pues espero que de este taller que podamos generar un espacio, ¿no?, de compartir acerca de este tema de pues la maternidad o la no maternidad, ¿no?, por una cardiopatía, que creemos que es una situación, ¿no?, que compartís la mayoría de las que estáis aquí. Y bueno, pues poder aportar también un poco nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Y la situación en la que me encuentro yo en particular, yo claro, no tengo cardiopatía, pero sí que en un momento dado me planteé si quería ser o no madre, ¿no? Y durante mucho tiempo no quería serlo, porque, bueno, pues ¿por qué no? Y de repente hubo algo que me dijo que sí. Y bueno, pues vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De ese deseo así que viene como de, no sabemos muy bien de dónde, pero que es como unas ganas, ¿no? De sí ser madre. Y pues ahí doy paso a Sandra. Esto es lo que... Gracias. Pues yo soy Sandra y soy psicóloga y estudiante también del máster en Psicología General Sanitaria. Y en mi caso, pues no soy madre, pero bueno, yo creo que es una pregunta que siempre está ahí, aunque no te hayas planteado serlo porque no quieras, pero bueno, el planteamiento está. Entonces, bueno, que espero un poco del taller, un poco pues aprender de todas vuestras experiencias, ya simplemente buscando y haciendo, pues ya he aprendido bastante, ¿no? Y te vuelves a plantear esta cuestión. Entonces, pues respecto a la situación, supongo que sigo ahí, ¿no? En planteamiento y en escuchar a las personas que lo sois o que no y la experiencia vital que habéis tenido. Bueno, ahora nos gustaría, porque queremos que sea como un taller muy participativo, no teórico, también hay una parte teórica, pero nos gustaría también escucharos a vosotras, ¿no? Y que nos contáis un poco quién sois y qué esperáis de este taller y en qué situación os encontráis respecto a este tema. Venga, empiezo yo. A ver, Ya me conocéis. a cortar Bueno, pues el hielo. yo quiero dar las gracias por la charla. Que, bueno, yo soy Cristina Calle, yo tengo 43 años ahora y un hijo que va a cumplir 7 en abril. Y una cardiopatía. Claro, durante mucho tiempo creí que no iba a poder ser madre y tuve que como hacerme la idea de que no podía hacerlo y luego cambiar a la idea de que sí podía hacerlo y luego enfrentarme a la realidad de serlo, que no es fácil tampoco, pero que es un regalo. Un regalo en algunas cosas y en otras un reto diario. Quiero decir, antes de que las demás se presenten, que habéis trabajado mucho en esta charla y que Sandra y Julia, por eso nos entrevistaron a mí y a otras compañeras, a Conrada también, para tener más datos, y que fue una charla muy agradable que también me permitió a mí aprender de ellas. O sea, que espero que este taller os ayude a todas, que creo que compartir nuestras experiencias siempre nos hace crecer a todas. Adelante, la siguiente.
Bueno, pues yo me llamo Cristina también y bueno, pues tengo cardiopatía y en la temporada en la que yo podía haber sido mamá, que tenía muchas ganas y me hacía muchísima ilusión, pues estaba en un proceso de arritmias importante y a pesar de que los médicos me decían que no tenía por qué tener problema, pues yo sentía, o yo creo que mi cuerpo, pues no, nunca me llegué a quedar embarazada. Y finalmente no pude ser madre. Y la verdad que también lo quería compartir porque también es una aceptación, ¿no? En la vida, el decir, bueno, pues si yo tengo muchas ganas de ser mamá, me apetece mucho, pero si la vida me está mandando señales, porque no solamente era mi tema de corazón, sino que había más cosas, de que no puedo ser mamá, pues también el aprender a aceptarlo y el ser feliz con ello es muy importante, pero lleva un proceso de tener que aceptar, el tener que, bueno, pues quitarte la idea de esa ilusión que tienes de que no puede ser. Y bueno, pues he aprendido que al final la vida o Dios te da niños por otro lado, te da sobrinos o te da alumnos o te da hijos adoptivos. Y bueno, pues no me refiero a hijos adoptivos con una adopción formal, sino que de repente te salen, no, pues amigos más jóvenes que te tienen como mamá o como hermana mayor y que, bueno, pues que es parte de la vida y que también es bonito aceptar eso, ¿no? Que es muy duro, pero que es bonito y se puede. Y lo quería contar para animar, si hay alguien que esté en situación de que no puede, pues que sepa que yo he sido feliz. A pesar de no ser mamá, soy feliz. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Me ha encantado tu testimonio. Es muy importante también visibilizar estas cosas. Que a veces cuesta, ¿no? Pero es muy importante también escuchar esto y que se puede ser feliz y estar plena con otras relaciones, otros vínculos también, ¿no? Muy bien. ¿Quién se anima? Bueno, yo me llamo Conrada, tengo ahora mismo 49 años. En un principio mi cardiopatía no me permitió ser madre, ellos siempre decían que no podía tener hijos. Sí que es verdad que en una de las ocasiones, en una revisión, comentándolo con un cardiólogo, me dijo que sí podía llegar a serlo, pero primero necesitaría una cirugía importante, a corazón abierto. Pues yo dije que adelante a esa cirugía y él dijo que a lo mejor en un año, año y medio, pues se podía intentar el otro proyecto, el ser madre. Se hizo esa cirugía con un poco de mala suerte, hay que decirlo. La cirugía salió bien, pero lo demás estuvo todo un poco regular. Me detectaron otra enfermedad autoinmune en la cual me limitó muchísimo a punto de fallecer en 2 ocasiones. Y entonces ya los médicos sí que es verdad que se plantearon conmigo el tener un tratamiento para salir adelante o ser madre. Y entonces yo en aquel momento, con la cabeza muy fría, le dije al médico que quería tratamiento, que si yo no tenía vida no servía de nada intentar ser madre, porque no podría sacar a ese niño adelante ni disfrutarlo. Y tampoco sabría, a lo mejor ese niño sí que llegaría a vivir, pero yo posiblemente no. Entonces decidí tratamiento, que sigo a día de hoy con él, y puedo decir que es un proceso de adaptación, que sí que es verdad que lo he vivido. Tengo muchos sobrinos, las épocas donde a lo mejor peor los pasé fue cuando mis hermanas se quedaban embarazadas, pero a la vez no con envidia, sino con alegría de que iba a tener un sobrino, pero también te quedaba ahí esa cosilla de que tú no ibas a tenerlo. La verdad es que hoy en día lo tengo más que superado y feliz con mis sobrinos, y la vida se puede vivir sin niños también cuando hay cosas de fuerza mayor, pienso, y que se tiene que meditar mucho y no sé,
que la gente lo piense y que tampoco pasa nada. Que primero está nuestra salud, porque sin la salud no haríamos nada. Total. Pues muchas gracias, Conrada, porque hay que ser muy valiente para elegirse a uno también, ¿no? Sí, a veces sí. Es difícil, pero a veces sí, cuando quieres algo que te lo habían pintado tan bonito y que podía ser factible, pues entonces, pues sí, porque ya te habían dicho una vez que no, luego te dicen que sí, porque yo eso lo llevaba escuchando muchos años, y de cuando te dicen que sí y te abren un poco las puertas a que puede ser realidad, rápidamente se cierran. Entonces, pues al final es un poco aceptarlo, y además era una época donde entonces todo el mundo se quedaba embarazado a mi alrededor, todas, amigas, hermanas, cuñadas, todo el mundo alrededor. Entonces, pues al final, pero bueno, yo lo fui aceptando y asimilando, y pues tengo sobrinos, tengo los hijos de mis primas que yo soy para ellos su tía o su tata, y entonces al final es algo que ya asimilas y vas para adelante. Lo mejor, vamos, yo soy súper feliz, vivo lo mismo que Cris, soy súper feliz sin hijos, puedo hacer las cosas, he disfrutado de los niños y de la maternidad con mis sobrinos, porque he tenido esa oportunidad y lo he hecho, y entonces los ratos malos me los he evitado porque se los he dado a sus padres. Así es que me quedo con los buenos. Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Conrada. ¿Quién más se anima? Bueno, me animo yo si queréis. Vale. Yo soy Irene, tengo 29 años, tengo una cardiopatía compleja y bueno, todo lo que han contado mis compañeras, yo estoy en el momento contrario, por así decirlo. Me tuve que también entrar en quirófano para ver el grado de nivel que tenía, de dificultad para ser madre biológica. Obviamente desde hace bastantes años me dijeron que iba a ser complicado y me lo confirmaron hace un año, así. Me confirmaron pues eso, que en el nivel en el que estaba era bastante alto, pero que no estaba en el máximo, o sea, como que podía elegir, entre comillas yo. Podía elegir si, bueno, sería un embarazo que me llevarían desde el principio, tendría que ser programado y todo. Me hablaron de todas las dificultades que podría conllevar y nada. En mi caso, pues obviamente fue difícil, lo está siendo. Y nada, sí que es verdad que por suerte mis cardiólogos siempre nos han hablado de otras vías, como la adopción. Y pues entre mi marido y yo se decidió optar por elegirme también y asegurarnos una buena salud, una buena calidad de vida. Y actualmente, bueno, comenzamos también el año pasado el proceso de adopción y nada, estamos en un momento complicado todavía porque la adopción tampoco la ponen fácil. Y eso, os puedo contar. Por eso digo que estoy en todo lo contrario a mis compañeras, pero hay que seguir. Pues también es muy valioso tu testimonio, ¿no? Porque es otra alternativa que está ahí, ¿no? La adopción, ¿no? Para Sí. poder ser madre también, no biológica, pero sí adoptiva y claro, en vuestra situación es una opción y es muy válido también muy valioso tu testimonio también. Muchas gracias, Irene. Nada. ¿Alguien más Hola, quiere mira. compartir? Sí. Hola, mira, yo es que estoy entrando y saliendo porque es un día complicado, pero no quería estar presente por lo menos un ratito y quería contaros, pues eso, soy Yolanda, Yolanda. tengo 51 años y yo soy madre, pero con un niño adoptado, ¿vale? A mí me operaron mi cardiopatía con 12 años y me desaconsejaron que de una válvula y bueno, ahora hace 2 años me operaron otra vez que llevo otra válvula. Y entonces, pues digamos que ya desde los 12 años me dijo, cuando ya fui más mayorcita, me desaconsejaron que me quedara embarazada.
y que eso que, como decís todas, o yo o sería un embarazo con bastante riesgo y pues nada, decidí pues no ser madre. Intenté pues como enseguida pues arreglar papeles porque como dice la compañera, la adopción tardó en venirme bastante y fue bastante difícil, pero bueno, al final lo conseguí y me dieron un bebé de 6 meses y ahora mismo pues tiene mi hijo 11 años. Ujú. Deciros pues que yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, pero he pasado, pues sí, he pasado un trance malo porque pasas por distintas etapas, digamos. Una etapa en la que te obsesionas un poquito, de que nada más que ves carritos, las compañeras, como dice Conrada, todo el mundo alrededor va siendo ser madre y tú echas los papeles, te crees tal y enseguida empiezas a estar trámites, no te llaman, no te llaman. Y bueno, ¿se suple con otras cosas? Pues sí. También he tenido, pues eso, hemos estado mi marido y yo en una asociación con niños, digamos, que nos tenemos por los veranos. Y bueno, ahí digamos que fue mi primera experiencia como mamá de acogida durante los veranos. Y bueno, digamos que hay otras opciones. O sea, siempre tienes que ver si en el caso de no, siempre hay otras opciones. ¿Son difíciles? Sí, pero bueno, digamos, hay que arriesgar. En la vida hay que arriesgar y si quieres conseguir algo, pues luchar por ello. Eso es lo que yo tengo muy claro. Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, por tu testimonio también, que mira, pues es otra visión también, ¿no? De ser madre adoptiva ya con más años, ¿no? Y cómo ha Sí. sido la crianza teniendo una cardiopatía, ¿no? Con un niño pequeñito, Sí, cardiopatía también. al principio, y aparte que yo ya tenía cuando me lo dieron, o sea, mi proceso duró por lo menos 10 años. O sea, yo estuve 10 años esperando porque en principio eché a nivel internacional Ujú, y no venía, y entonces pues también te ponen algún problema y tal. Y entonces tuvimos que echar la nacional, que nos dijeron si iba a ser más rápido y así fue. Y entonces, pues claro, ya tenía 40 y tantos. ujú, Y entonces, pues me costó, pero había sido mi ilusión de sí y una vez que, pues sí, hombre, es sacrificado de levantarte, decir, para mí ha sido difícil, pero de todo se sale, ujú, ¿sabes? De todo se sale. Ella, es decir, me dediqué expresamente a mi hijo, no, o sea, yo trabajaba de una vida muy relajada y ya no llevo ninguna vida relajada. no, bueno, O sea, a partir de ahí cambió mi vida. Pero bueno, bien, ujú, estoy contenta porque era lo que yo en sí quería. ujú, Entonces, pues somos uno más, lo sabe mi situación y bueno, el caso es llevarlo, o sea, y luchar por lo que quieres conseguir. Y entonces, pues con todas tus fuerzas y ya está. ujú, No tienes que ponerte, hombre, como a mí me dijeron que realmente no podía, que no era aconsejable porque podía tener problemas, pues decidí optar, o sea, no miré más, decidí optar por la adopción. ujú, claro. Muy bien. Aquí también tocas el tema, ¿no? De lo frustrante que son todos los procesos de adopción, lo largos que Sí, son, ¿no? sí, años, te tiras años, la cabeza se la come uno mucho, son muchos años de pensar de por qué no llaman, de por qué todavía, Ujú, de que no me va a dar tiempo, no va a llegar el día, mm, si llega, pero hombre, el, es un camino que no es fácil, ujú, pero hay que recorrerlo. El ujú, que quiere conseguirlo, pues lo recorre y no pasa nada. ujú, Pero, hombre, no voy a decir que fácil no es, pero sí, no, se puede conseguir. se puede, se puede. Muy bien. Pues muchas gracias, Yolanda, por tu testimonio. ¿Quién se anima? Venga, me animo yo. Ya.
Soy Ara. Muy bien. A ver, bueno. Bueno, yo tengo 54 años y tengo 2 hijos. Ujú. Uno de 20 y una chavala de 18. Y bueno, tengo una cardiopatía, tengo 3 operaciones encima y cuando me quedé embarazada llevaba 2, una de pequeñita con 7 años, otra con 11 y luego pues de adulta, pues yo no sé si tenía instinto o no de maternidad, pero sí que tenía en la cabeza desde siempre que quería ser madre y pensaba que no iba a poder serlo por el tema de la cardiopatía. Pero cuando empecé a preguntar al cardiólogo y así, pues me dijo que bien, que adelante. Y también me dijo que cuanto antes mejor y sobre todo porque la cardiopatía que yo tengo tiene que ver con las válvulas y tenía una válvula operada que previsiblemente en un futuro se iba a estropear, digamos, y habría que operarla otra vez. Entonces, antes de que llegara ese momento, pues que era aconsejable pues, tener los embarazos. Entonces, primero tuve un embarazo y fue todo súper bien y controlada y con cesáreas programadas, eso sí. Y con el segundo embarazo parecía que iba todo bien, pero cuando nació la que tiene la 18, cuando nació la niña, pues a los 5 días o así de nacer ella me puse yo mal. Entonces al mes o así me hicieron esa tercera operación que os digo que tengo. Entonces, y ya está, ahí se hizo, todo bien. Lo que pasa es que fue una época súper dura, pues porque durante varios meses pues estaba yo aquí que me tenía que cuidar todo el mundo y yo no podía cuidar a mis bebés. Y, y bueno, y eso, pues que está, la maternidad está muy bien, yo estoy súper contenta, pero también tiene su parte dura, ya no solo la crianza y el paso de los años y luego la adolescencia y ahora que se están haciendo adultos, todo, cada época tiene su cosa, pero, jo, hay que tener en cuenta, pues eso, el tema de la salud. A mí si me hubieran dicho que mejor no tener, no hubiera tenido hijos, de forma natural. Pero que tenemos que ser conscientes de que, jolín, a mí lo que me pasó con el segundo embarazo, pues fue una cosa seria, que podía haberme quedado peor y no estar aquí y tener ahí los niños sin madre, no sé. Ujú. O sea que, bueno, pues Ujú. eso, que es importante el tema y hay que pensarlo mucho. O sea que, bueno, pero bien, al final todo bien. Muy bien, muchas gracias, Sara, porque me parece también muy valioso lo que dices, ¿no? Que esto, la culpa, ¿no? De no poder cuidar a mi bebé, ¿no? De que yo estaba mal Sí, sí, sí. y es lidiar con ese sentimiento, ¿no? Que recuerdo que en el libro también creo que Mila hablaba de esto, ¿no? De que la tuvieron que intervenir a los pocos días de dar a luz o algo le pasó y esa culpabilidad que sentimos las madres, ¿no? De no poder estar en esos Claro. momentos. Pues sí, pues sí, pues sí, porque ya es la operación y cuando te empiezas a recuperar resulta que por el esternón no puedes coger más de no sé cuántos kilos y esa niña va creciendo y pesa no sé cuánto, el otro tiene 2 años y pesa mucho más y tampoco, o sea, es un poco frustrante en esa época. Sí, Luego todo pasa y como somos súper fuertes aquí, pues todo se supera y para adelante, sí, sí. Pero pero son momentos duros, sí. sí, son duros, son duros. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena por haber afrontado todos esos obstáculos, ¿no? Sí. Bueno, no queda otra, ¿eh? No queda otra. Claro, tirar O para sea que adelante. al final tirar para adelante, es que nos volvemos fuertes porque no queda otra. Total, total. Mm. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién más quiere abrir? No sé si hay alguien más. A ver. Sí, queda alguna compañera. Si queréis hablar, si no queréis comentar nada, tampoco es obligatorio. A mí me gustaría comentar, si puedo. Sí, claro, claro. Te escuchamos, Irene. Pues eso, también me llamo Irene, soy la otra tocaya. Tengo 31 años Ujú. y escuchando a las compañeras, creo que con 31 años he pasado por varias facetas, no todas, varias. En plan, cuando era niña, sin mucho tacto, mi primer ginecólogo me dijo que mira, que mejor no me lo planteara nunca, porque aunque él no conocía todos los datos de mi cardiopatía, solo por ser cardiópata, ya no lo veía factible. Eso es la primera sesión de ginecólogo de jovencita, de pubertad. Y más o menos pues con esa idea, a mí siempre me había gustado la idea de ser madre, me crié con 2 hermanos pequeños, que los cuidaba yo de niña, no sé, siempre me gustó la idea. Y no le hice mucho caso, pero cuando fui siendo adulta,
sí fui preguntando al cardiólogo que tenía en ese momento y siempre me daba, ahora lo pienso, frialdad y madurez, y creo que a veces me daba un poco de larga, porque siempre me decía que iba a ser difícil, pero no imposible. Esa era una frase muy recurrente o similares, ¿no? Las cosas de la vida y la juventud, pues yo me quedé embarazada. Ujú. Me quedé embarazada sin planearlo mucho, porque mi pareja en ese momento quería un bebé y como siempre nos habían dicho esa frase, pues yo tampoco, no era una niña, tenía 27 años, sabía lo que hacía, pero no sé, como que siempre había tenido esas largas, pues pensé que podía salir bien. Y al final el embarazo, yo siempre digo que los dioses son sabios, por si acaso llegue el día de mañana y me equivoque, los dioses son sabios, todos. No agarró. Antes de llegar al tercer mes, fue aborto natural. Ujú. La verdad que me costó mucho superarlo y plantearlo y razonarlo, porque por una parte, aunque suene muy frío, pero como sé que estamos en un sitio de confort, por una parte me medio alegraba porque decía todo lo que han dispuesto las compañeras, porque como dije, yo nunca he sido tonta. Entonces, por una parte pensé, bueno, pues por una parte me alegro, porque yo no sé si ese niño a la larga me hubiera tenido en su vida, o no sé si las cosas que podía haber pasado. Y por otra parte, pues eso, la decepción de decir, bueno, pues hasta aquí. Y después de eso, pues ya me pusieron un DIU, lo hablé más en serio con el médico y ahí me dijo que sí, que era con riesgo y me dijo que era porque tenía que tener muchas cosas que no tengo en mi corazoncito equilibrada y creo que no lo va a tener fácilmente ya nunca, ¿no? Porque yo he tenido el Sten, el Fontan, todas las piezas que pueden haber, las he tenido. Entonces ya solo quedaría trasplante si algo sale mal. Entonces me dijo abiertamente que en plan que podía ser, pero todo muy monetizado no es la palabra, pero muy controlado, ¿no? En cada minuto, cuando te quedas embarazada, las sesiones, el parto, todo. Así que definitivamente yo he pasado al punto de autoconvencimiento de que no quiero hijos. He llegado a ese punto de autoconvencimiento, de autoconvencerme de que yo no quiero hijos, de como dicen las compañeras. Ahora espero un sobrino, va a ganarse en marzo, mi primer sobrino. No esperaba que mi primer sobrino fuera biológico, pensaba que iba a ser de amiga, pero bueno, la vida da muchas vueltas, muchas sorpresas. Y ahora estoy en ese momento de mi vida que, tal como está la sociedad, de los pisos, los trabajos, lo que he comentado anteriormente, pues como que me noto que ya me he dado cuenta de que si no pasa, no pasa nada. Prefiero que no pase. Ujú. Pero ha sido como un proceso más de autoconocimiento que realmente de que alguien se sentara y lo explicara. Hasta que no pasaron muchos años y muchas cosas, eso es lo que he sentido yo, que ha sido más de autoaprendizaje. Ujú. Y bueno, lo quería compartir porque creo que, aunque las historias que han compartido a mí por lo menos me estaban emocionando y me estaban ayudando, pero creo que también una historia de autoconocimiento, porque yo siempre noté eso, vuelvo repito, que me daban larga y yo he tenido que pasar por el aborto y el sufrimiento de un aborto para saber que eso no va a funcionar. Ujú. Cuando hubiera sido más fácil, como algunas compañeras que me dijeran, no, por aquí no. Ujú. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Y gracias porque Ujú. no es algo que se pueda hablar en otros ámbitos, porque si no eres cardiópata no lo vas a entender. Y lo digo porque trabajo con otras discapacidades. Y si no eres cardiópata hay cosas que no entiendes, la verdad. Ujú. Y gracias. Pues muchas gracias a ti también, Irene, porque has tocado varios temas que son muy importantes, ¿no? Por una parte me llama la atención el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Que a veces normalizamos ciertas cosas, pero tú sufriste esa violencia obstétrica por parte del ginecólogo, ¿no? De no decirte, o sea, decirte esas cosas con tan poco tacto, ¿no? Que a veces pues no lo tienen los médicos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues un testimonio también de una pérdida gestacional, que, que también es muy duro, ¿no? Y se pasa muy mal, ¿no? Y es un duelo. Entonces, bueno, pues también es una visión que tenemos de todos los casos, ¿eh? Aquí hay mucha diversidad, ¿no? De experiencias, la verdad. Pero bueno, muchas gracias por compartir y por eso, ¿no? Por esa aceptación también, que estás en ese momento, ¿no? De la aceptación, ¿no? Y que supongo que también otros testimonios de las compañeras también te sirven, ¿no? Para reafirmarte un poco en tu decisión, ¿no?
Muy Sí, la verdad que sí. genial. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir. ¿Nadie más? Pues si queréis, empezamos. Un poco, pues que queríamos hacer como unos ejercicios así bastante para reflexionar un poco, para que entendamos un poco qué nos pasa a las mujeres con este tema y por qué nos toca tanto, ¿no? Quería que pensarais, cada una de vosotras, en 3 palabras que sientas que te definen, de todas estas que escribimos aquí, ¿vale? Si queréis, las podéis compartir en el chat, la podéis escribir, las que más os definan. Vale, veo muchas. Empática se repite mucho, ¿no? Sensible, responsable, generosa, resiliente, valiente. Valiente sois todas, seguro, vamos, y fuerte, ¿no? Con lo que vivís. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Quiero que penséis a qué os gustaba jugar cuando erais pequeñas. Si lo queréis compartir también en el chat, o sea que así lo primero que se os venga a la cabeza de cuando erais pequeñas, ¿con qué solíais jugar? Vale, genial. A las muñecas, a las mamás y papás, a los médicos, profes, diseñadora de moda, a la comba. Vale. Muy bien. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Qué has estudiado o a qué te dedicas profesionalmente? Algunas me las sé, pero bueno, para compartir y pensar un poco, ¿no? Maestra, pedagoga, psicóloga, trabajo social, educadora social, psicóloga,
educadora infantil, administrativa, empresariales y trabajo con tributos. ¿Vale? Encargada de un almacén. Luna, te quería compartir una reflexión Sí. sobre esto de las profesiones. Sí. Y es que muchos cardiópatas, muchos, no todos, pero muchos eligen profesiones de ayuda, como esta. Claro. Es Además. muy general, ¿eh? Además. Vale. O sea, en general las personas con cardiopatía suelen elegir profesiones que tienen que ver con ayudar a los demás, ¿no? Y ya. Sí, estoy con Cristina, porque yo, por ejemplo, quería estudiar trabajo social y no me dio la nota. Y acabé de ordenación del territorio y siempre hacía cosas con niños o con cosas de coles o de, vamos, medio ambiente, aunque no. Vale. Geografía, ordenación del territorio. Ahora trabajo en coordinación de la ONCE para Fundación con Personas con Discapacidad. Muy bien. Bueno, pues para que veáis, ¿no? Y os deis un poco cuenta, ¿no? Efectivamente lo que decía Cris, ¿no? Al final tiene mucho que ver nuestra identidad, ¿no? Como mujer, en cómo hemos sido criadas, en el entorno en el que hemos vivido, los juegos a los que jugábamos, ¿no? La presión social como mujer que te enfoca mucho hacia la maternidad, ¿no? Y pues solemos elegir, no todas, obviamente, porque es mucho generalizar, pero sí que las personas a lo mejor que tenemos ese instinto maternal, pues también solemos elegir mucho profesiones que tienen que ver con el cuidado de los otros, ¿no? Entonces, claro, el asumir o aceptar la no maternidad, pues también implica un duelo en mi propia identidad, también como me he construido hasta ahora, porque es que desde pequeñita pues he jugado con muñecas, con bebés, ¿no? Entonces, bueno, pues para reflexionar un poco sobre esto, ¿vale? Pues pasamos a la siguiente. Y por último, pues eso, deciros 3 palabras que vosotras identifiquéis con la maternidad. Bueno, las que lo sois, las que no lo sois, pero ¿qué sería para vosotras o qué es para vosotras? ¿Qué implica? Si queréis también lo podéis escribir en el chat. Vale. Cuidado, sacrificio, paciencia, amor, valentía, sacrificio, amor, protección, complicidad, dedicación, paciencia, protección. ¿Vale? Todo pues eso, que tiene mucho que ver con el dar a los otros, con cuidar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, ahora continúa Sandra con una presentación un poco más teórica de todo esto. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Vale. Pues bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no? Cómo nos identificamos con los juegos a los que jugábamos de pequeñas, con la decisión de a qué te quieres dedicar a nivel profesional o no. Veníamos ahora un poco a hablar de, ¿no? cómo me conformo yo como persona, como identidad. Entonces,
bueno, además de que hay muchas teorías a nivel individual, ¿no? Porque también eso es algo que vas conformando a medida que pasa la etapa, las distintas etapas de la vida, pues no te enfrentas a las mismas decisiones o crisis de identidad dependiendo de, ¿no? de en qué momento estés vital. Pero queríamos centrarnos un poco a nivel social. Entonces, bueno, esta teoría ecológica que hemos puesto aquí la hemos puesto porque deja muy claro las distintas capas en las que estamos todos incluidos como individuos. Entonces tú estás como persona, pero a la vez tienes, como vemos ahí, un microsistema que son pues eso, esa familia, los amigos, los vecinos, la relación que tienen la familia con la escuela, tus padres salir a hablar con tus profes, tus compañeros de trabajo, cómo eso todo afecta ¿no? a cómo te comportas tú en casa. La comunidad en la que estás incluido, los valores culturales del país, del sistema en el que estés, incluso el cronosistema, que ya sería algo más a nivel pues, eventos históricos. No somos lo mismo nosotras como individuos que hace igual 60 años, pues las mujeres que tenían nuestra edad y los hombres, vamos, las personas en general. Entonces, cómo todo esto va influyendo a la hora en la que tú luego individualmente te conformes y construyas tu identidad. Entonces, bueno, esto refleja un poco que a la hora de construir la identidad no es que seamos como un bloque ni una cosa inamovible, sino que se trata de un proceso que es dinámico, que es cambiante, que se va creando a lo largo del tiempo, de las interacciones y del yo y los otros. Entonces, bueno, en ese aspecto hay unas palabras que yo creo que hemos escuchado en todas en algún momento, que son los distintos roles o estereotipos o los mandatos de género, un poco la diferenciación. Pues los roles es como ese papel que desarrollas, ¿no? En distintas situaciones, pues mi rol como amiga, mi rol como hija, como madre, como profesional. Entonces, bueno, ese eje que tienes tú dentro de tu propia persona, ¿no? A la hora de relacionarte. Luego los estereotipos es esa visión igual más social, esa representación social que puede coincidir o no con la realidad, ¿no? Que se va creando pues de manera social por distintas representaciones y bueno, y eso influye en lo que son los papeles que tenemos interiorizados a nivel de género, que aunque eso menos mal ha ido cambiando, ¿no? Y se va mejorando en estos aspectos, pero serían como unas formas, unas normas, unos modelos que dictan cómo tienes que ser tú como hombre o como mujer, entonces lo vas interiorizando. Y bueno, todas estas cosas, dejarlas claras porque al final va afectando un poco en cómo te vas construyendo tú y en las cosas que quieres ser, en los roles que quieres no adoptar en tu vida. Entonces, bueno, hablar un poco también de cómo la maternidad entra dentro de esos roles que a veces están como una manera de imperativo de identidad. O sea, al final se va mezclando un poco el hecho de ser madre en cómo me siento yo como mujer. Eso ha ido variando un poco, evidentemente, por lo que decíamos antes, pues no es lo mismo las mujeres de hace igual, ¿no? 60 años que ahora, pues porque antes, como estamos viendo ahí, la socialización, la manera de relacionarse de una mujer era más en el espacio privado, debido a esto, a que tú te dedicabas a ser madre y ya está. Entonces, tu fuente de autoestima, de gratificación, de cómo sentirte tú realizada, también era dentro de eso y de poder ser madre o no ser madre y de cuidar ahí. También todo esto que hemos comentado antes, de cómo nos construimos, de esos mandatos de género y tal, tú también te puedes construir en oposición a lo que ves a otros grupos. Entonces, pues muchas veces se van instaurando tareas o comportamientos que se normalizan como esperados en ti y la maternidad muchas veces ha sido una parte que se ha esperado en ese aspecto de nosotras como mujeres.
Y luego, bueno, pues al final socialmente eso se ve como una parte de la realización. Entonces, toda esta parte teórica, que bueno, seguro que igual también se explica mejor en otras charlas, pero toda esta parte teórica, la importancia que veíamos de resaltarla es un poco para ver que la maternidad es un rol posible, pero no es un eje obligatorio de nuestra identidad femenina o de nuestra identidad como mujeres. Es algo que se va construyendo y que está ahí, pero bueno, el deseo, el sentimiento de ser madre existe y lo tienes ahí y es algo completamente ¿no? Natural que experimentamos todas. Pero bueno, era un poco para dar esa importancia de que no es algo inamovible ni algo que necesites como para realizarte tú como persona individual o como identidad como mujer. Entonces, bueno, hemos elaborado un ejercicio que va a realizar ahora Julia con vosotras, que lo presento aquí, que sería un poco pues estos mitos, ¿no? Te dejo a ti, Julia. A ver, no sé si... Bueno, sí, en relación a esto que decía Sandra, ¿no? De los roles, los estereotipos y los mandatos de género que al final influyen en nuestra identidad, ¿no? Como para aterrizar eso un poco en qué es lo que en qué nos influye esto en la práctica, ¿no? ¿Por qué tenemos que, como muchas compañeras han dicho, por qué tenemos que justificar que podemos ser felices sin ser madres, ¿no? ¿De dónde viene esto? Porque hay que decirlo. Porque los hombres probablemente no dirían esto, ¿no? Un hombre sin hijos no diría, no tengo hijos, pero soy feliz, ¿no? Se daría por hecho, ¿no? Y nosotras como que sí que parece que tenemos que justificarlo y esto es porque hay una serie como de mitos, ¿no? Que son estos, los estereotipos, los mandatos de género, ¿no? Que nos dejan como frases así lapidarias, ¿no? No sé si estas frases como suenan o frases de este tipo, ¿no? Como ser madre es el destino natural de toda mujer, ¿no? Esto durante muchos siglos ha sido lo que la Iglesia ha dicho y era como un mandato que eso era así, ¿no? Y la que no era madre era como una desgracia horrible y todavía sentimos los coletazos de estas afirmaciones, ¿no? O que la maternidad te completa, o que para llegar a ser realmente feliz hay que ser madre, o que una mujer sin hijos o que decide no tener hijos en algún momento de su vida se arrepiente, ¿no? O que no maduras realmente hasta que no eres madre, ¿no? Con esto de hasta que no seas madre no vas a comer 2 huevos, ¿no? Estos son como cosas que están ahí, ¿no? Y que para las mujeres que no pueden ser madres o que deciden no ser madres porque se priorizan o demás, también tienen que lidiar como con esto, ¿no? Como decepcionar estos mitos o estos mandatos y explicar que eso, que ellas también pueden ser felices o que estos mandatos no apelan a ellas, pero están, ¿no? Entonces, no sé vosotras cómo lo sentís, me gustaría que pudiéramos dar como el contramito, ¿no? Como esto que pone mitos versus realidad, ¿no? O sea, ¿cuál sería la realidad de ser madre? Es el destino natural de toda mujer, ¿no? ¿Qué podríais decir? Yo creo que esto lo podemos decir si a alguna le apetece como a viva voz, porque por no escribirlo, ¿no? Si a alguien le apetece compartir, bueno, pues estaría bonito que pudiéramos compartir, como darle la vuelta a este mito, ¿no? Que no nos afecte así. Yo diría, me gustaría decir que a mí este mito sí que me afectaba tal y cual lo pone aquí, porque cuando me dijeron que sí podía, que a pesar de la cardiopatía podía tener hijos, me acuerdo que sentí como que o sea, que ya podía ser una mujer normal, porque si no hubiera podido ya no hubiera sido, pues no sé, pues no sería una mujer completa, como pone aquí. Eso yo sí lo llego a sentir. Ahora me parece una estupidez totalmente. Y no me hace falta tener hijos, o sea, no por tener hijos me siento más realizada, me realizo de otras maneras. Pero sí que he sentido eso hace 20 años, 25 años. Claro, es que tiene todo el sentido, ¿no? Es que esto está ahí como grabado muy Sí, en a el fuego. inconsciente, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo otra cosa que he sentido es que cuando en una pareja hay dificultades para tener bebés, parece que siempre es la mujer. Total. Y eso yo lo he vivido, el dar por sentado que eres tú porque no puedes o por tu cardiopatía, pero que la culpa, entre comillas, ¿no? Como que parece que ellos no pueden tener dificultades.
Totalmente. Eso lo he vivido yo también. Si quieres, Sandra, poner el ser madre es el destino natural, como cuál sería la realidad, ¿no? De este. Bueno, pues esto, ¿no? Lo que hablábamos antes, que la maternidad no es un destino universal, es una elección personal, ¿no? Que nos han vendido durante mucho tiempo como destino universal o destino final y no es así, realmente es una elección personal. Entonces, como, pues a ver si realmente este mito acaba desapareciendo, ¿no? Aunque todavía parece que quedará tiempo. En cuanto a la maternidad te completa como mujer, no sé si alguien quiere compartir algo o qué diría. Pues, por ejemplo, las que no son madres, si se sienten completas o no se sienten completas, si este mito es un mito o es una realidad. Yo diría que es un mito, porque yo por no puede haber podido ser madre, no me siento incompleta ni me siento diferente a cualquier mujer. Creo que sigo siendo una mujer igual y aunque no haya sido madre. Pero ¿has podido sentir alguna vez, Conrada, un atisbo, esto como decía Ara de jolín, no soy mujer no estoy bien, ¿no? Como mujer o te hacen sentir que no, a lo mejor no que tú lo sientas, pero que te han hecho sentir como no estás completa, porque No, porque no, la verdad es que en mi entorno, la verdad, la gente sabía, en mi entorno más cercano, la gente me conocía, sabía que tenía una cardiopatía y no he tenido ningún problema ni nadie me ha hecho así alguna pregunta que pueda a lo mejor haberme sentado mal o haberme ofendido, ¿no? Algunas veces, a lo mejor gente que no te conocía bien te preguntaba, ¿y tus hijos? Y yo decía, no tengo. Y, hombre, es que digo, no tengo, no pasa nada. Y ya está. Es este ejemplo, ¿no? Que se da por hecho, claro, que tienes cierta edad y tus hijos, ¿no? Es como esto probablemente a un hombre es que no se lo preguntan. Claro, es que llegas a algún sitio que no te conocen mucho y pues a lo mejor está todo el mundo, ay, es que estoy esperando la llamada de mi hijo, que no sé dónde está o que se ha ido a tal sitio y a ti te ven pues haciendo lo que estés haciendo en el sitio que estás tan normal y te dicen, ¿y tus hijos? Es que no te preocupas o algo, pero yo digo, no, si están en casa tranquilos. Muchas veces yo eso sí que lo he dicho, pero realmente de gente que no me conocía, porque en mi entorno nadie me lo ha preguntado ni me lo ha dicho, la verdad. Y yo nunca me he sentido diferente o no ser una mujer completa por no ser madre. A mí otra cosa que me ha pasado ya cuando llegué a los 30 y muchos, que ya iba a llegar a 40, en ese momento yo estaba sola y mucha gente me decía, ¿y por qué no te planteas ser madre tú sola? ¿Te haces una inseminación o te haces una in vitro o adoptas? Y yo sentía que tenía que justificar el por qué no quería, el por qué no hacía eso. Y yo decía, la gente realmente no es consciente del dolor que supone no ser madre y yo lo que tenía claro es que no quería ser madre por encima de lo que fuera. O sea, a mí me hubiera gustado ser madre con un padre, pero tener un hijo yo sola tenía claro que yo eso no lo quería, porque yo quería tener un hijo en el que el niño tuviera su madre y su padre. Bueno, pues por mi forma de ser, por mi educación o por mis valores o por lo que sea. Pero ese era mi plan de familia. Pero yo cuando me quedé sola no me planteé, ¿vale? Y la gente, no uno ni dos, o sea, no entendían por qué yo había decidido que ya, bueno, pues que iba a quedar sin tener hijos. Y es muy fuerte también esto, que tengas que estar justificando por qué no quieres ser madre. Es alucinante. Totalmente, ¿no? Viene de ahí. Mira, Sandra, si te parece, yo creo que ponlas todas y las comentamos porque vamos así con el tiempo un poco. ¿Qué es esto, no? Como pues en base a todos estos roles, estereotipos y mandatos de género, pues hay cosas que para las mujeres se dan por hecho y tienes que explicar, ¿no? Y en concreto esto de la maternidad, pues es así, ¿no? Cosas que, como hemos dicho, si fueran hombres no les preguntarían o no tendrían que dar mayor explicación, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que la realidad cada vez sea más
lo habitual y lo normal, ¿no? Que no existe un destino emocional universal, que se puede experimentar una vida plena y coherente igualmente sin tener hijos, y que la madurez no depende de la maternidad, sino del desarrollo personal, ¿no? Y que esto sea ya por fin un mensaje que cale socialmente, ¿no? No solo en las que o decidimos hacer. Así que por mí puedes pasar si no queréis compartir nada más. Porque el siguiente tema que queríamos tratar es que, bueno, pues a pesar de que hay estos roles, estos estereotipos, estos mandatos, ¿no? Estos mitos y que pesan mucho, la realidad es que hay un deseo en muchas mujeres, que es un deseo que pasa por encima de todo, ¿no? Y que no sabemos de dónde viene, si de estereotipos, de mandatos, de biología, de lo que sea, pero la realidad es que hay mujeres, muchas mujeres, que sí que experimentan ese deseo. Y cuando ese deseo no se puede satisfacer, ¿no? Pues en este caso, por tener una cardiopatía o por elegir tu vida por encima de ese deseo, pues hay un duelo, ¿no? Que muchas habéis hablado de esta aceptación, y esta aceptación, y otra compañera decía al principio, no, al principio te obsesionas, al principio tal, bueno, pues esto es el duelo, ¿no? Esto es como las fases del duelo, porque al final no es solo además un duelo, ¿no? No es solo el duelo de no puedo ser madre, es como ponen esta frase, ¿no? Es el duelo de una posibilidad que se interrumpe, de un futuro que ya no va a ser, ¿no? Tú te imaginabas que tu vida iba a ser de una manera y ya no va a ser así. Y a ese dolor, como ya estábamos hablando, se le suma la presión externa del deberías ser madre, no vas a estar completa, y es también, pues, aceptar y asumir toda esa parte, ¿no? Entonces, como que ahora queríamos hablar un poco de esa parte más del duelo de no ser mamá, ¿no? De decidir no ser mamá o de no poder serlo de manera biológica. Y en este sentido, hemos encontrado, si quieres pasar, Sonia. Uy, Sandra, perdona. Hemos encontrado un vídeo que nos ha parecido como, bueno, el vídeo, no vamos a poner el vídeo entero, vamos a poner un ratito de lo que es el vídeo, porque nos ha parecido como súper representativo de esto, y que, bueno, queremos que compartirlo con vosotras, y que también nos podáis compartir vuestra opinión y vuestra experiencia con respecto a esto que se habla, ¿no? Del duelo, de la maternidad, de elegir, de no elegir, y bueno, ponemos el vídeo y comentamos, si os parece. Son 5 minutitos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quería deciros es que sois unas valientes, las dos. En mi caso, bueno, desde niña me dijeron que no podía ser madre. Tengo una transposición de los grandes vasos, y desde niña se lo dijeron a mi madre. Mi madre fue la encargada desde niña. Yo jugaba con mis muñecos, etcétera, y ella decirme, no vas a poder ser madre, es así de duro, pero fue la realidad. Cuando me fui a vivir con lo que fue luego mi marido, hice la pregunta, la que ya sabía la respuesta, pero bueno, hice la pregunta. Y el médico, pues efectivamente me dijo, Ana, ya sabes la respuesta, el riesgo es muy, muy grande, no te compensa. Ese momento fue muy duro, aunque ya lo sabía, lo tenía muy, muy, muy asumido, pero bueno, pues es duro. Y evidentemente ahí sí que necesitas un apoyo, pero bueno. Decidí que evidentemente no me iba a arriesgar porque no había sentido, y bueno, pues efectivamente no he sido madre, no he podido. Pero bueno, que sois muy valientes, y que de verdad que en eso los padres, las madres nos tienen que acompañar desde siempre, desde el principio, y decirnos la verdad es que no hay más. Es que al final va a ser así o no. En mi caso estaba muy, muy claro que no. Parece duro, pero la realidad, bueno, pues lo tomas de otra manera. Y ya está, enhorabuena. Está clever. Lo que ha dicho, una cosa en relación con lo que ha dicho Ana, que ha dicho que somos muy valientes, tú también, porque, es decir, aceptar
que no eres madre. Es decir, exige. Oye. Perdón, ¿eh? Es decir, la maternidad exige mucha valentía, pero la no maternidad, muchísima más, ¿eh? O sea, es decir, estamos en una sociedad... perdón, no. Es decir, ya me siento muy cercana a lo que ya he contado, ¿no? Y es verdad que muchas veces escuchas una palabra de que valientes somos las que somos madres, evidentemente, y las que tienen una cardiopatía y se lanzan a un embarazo son muy valientes. Pero las personas que aceptan que no van a tener hijos exigen muchísima valentía, muchísima. En una sociedad que de nosotras, sobre todo, se espera eso, ¿no? Unido a que muchas veces, no es el caso de Ana, evidentemente, pero es lo que hemos comentado antes, ¿no? Sentimos que es una decisión nuestra, que no va acorde a nuestro deseo, porque nadie te dice que no puede serlo, te dice que hay un riesgo de serlo, ¿no? Y no se entiende, la sociedad no lo entiende, ¿no? Entonces, claro que somos muy valientes las personas que somos madres, claro que la maternidad es muy dura, es muy difícil, hay momentos que dices ¿dónde me he metido? Pero la no maternidad es cuando se ha querido ser madre, se quiere. es muy dura. Entonces exige una valentía quizá casi mayor que decir tenerlo. O sea, es decir, creo que se valoran muy poco a las mujeres sin hijos, sobre todo a las mujeres que no hemos tenido hijos biológicos porque no hemos podido. O sea, hay una parte de mujeres que no quieren tenerlo, pero hay una parte que no tenemos porque no podemos. Y la sociedad tiene que empezar a asumir, a aceptar ese duelo y a que se nos vea como una realidad. No tenemos hijos las personas que queremos, tenemos hijos las personas que queremos y podemos. Exacto. Entonces es muy valiente aceptar que no se va a tener hijos. Muchísimo. Yo siempre he dicho, es muy duro ser madre, pero es muy duro no serlo. Entonces cuando nos llama valientes, tú también eres muy valiente. Sí. Gracias. Me quería sumar a Ana, tú eres muy valiente también, de verdad, te lo quería transmitir. Y efectivamente, yo sí tengo la suerte de haber podido ser mamá, mamá biológica, pero en relación a lo que dices, yo no viví ese no rotundo porque sí que tuve esa oportunidad primera, pero a mí me costó menos decir, bueno, estando sana o yo encontrándome bien, quiero ser mamá, me voy a operar. Para mí eso fue súper fácil. Yo fui, cogí cita, tal, venga, vamos a programarlo súper bien. Y obviamente fue mucho más duro el decidir no tener un segundo. Entonces, quiero decir que a otro nivel, por supuesto, que vosotras, pero comparto tu opinión. Es mucho más duro, más valiente la decisión de con todas estas opciones y todos estos riesgos y a pesar de que quiero decidir que no. Yo soy muy valiente. Muchísimas gracias. vosotras. Muchas gracias. No sé si os apetece comentar algo, ¿no? Con esto que se tocaba mucho, ¿no? En el vídeo del tema de la valentía de... Bueno, no sé qué opináis, no voy a decir nada más, prefiero dejaros hablar a vosotras, a ver qué os ha movido este trocito. Creo que es bastante... Bueno, perdón. Vale. Creo que estoy de acuerdo con el vídeo porque realmente es una lucha diaria. Es responder a la pregunta, justificar la respuesta y asumir el comentario. Las tres partes diariamente, cada vez que te hagan la pregunta, es tener la cabeza fría, de tener siempre la idea clara y no sé cómo decirlo, pero eso, la valentía de saber que me lo van a preguntar, saber que lo tengo que responder. A partir de ahora, el resto de mi vida, no sé, la verdad es que yo me he sentido identificada en el vídeo porque encima hace 2 semanas salió el tema de conversación en el trabajo y como yo soy muy abierta, pues enseguida dije, no, a mí no me miréis, que yo no me coge la baja por maternidad, porque yo no puedo y ya he asumido que no hay hijos, no os preocupéis. Entonces esa respuesta yo la dije muy a lo lailo, pero luego cuando llegué al despacho dije, hostia, es que he tenido que decirlo, ¿sabes? Nadie me ha obligado, pero es como que ya, no sé, no creo que cualquiera lo diga. Hay que tener la mente fría y ser valiente. Yo creo que está bien el vídeo. Gracias, Irene.
Totalmente, ¿no? Es como nadie te lo pregunta directamente, pero tienes esa sensación de que hay que justificarlo, ¿no? De alguna manera, o que... Yo diría, a mí el vídeo me ha sugerido al principio, cuando hablaba la chica del público de que su madre desde pequeñita le decía que no iba a poder ser madre, yo me ponía en el lugar de la madre y yo creo que a esa niña le hubiera dicho, vale, tú tienes una cardiopatía, no vas a poder ser madre biológicamente hablando, pero igual si tú quieres y tu pareja quiere, igual podéis ser padres de otra manera, hablando de las adopciones y así. Me falta eso a mí en el vídeo, no sé, porque, jolín, igual estoy diciendo una burrada, pero yo creo que en mi caso, si no hubiera podido hacerlo biológicamente, hubiera tirado como opción por la adopción. Y eso igual también se nos tendría que decir, o no sé. Totalmente. Es que si no nos fijamos solo en lo físico y entonces nos frustramos más. Total. Yo también, ahora que estoy sobre todo en este proceso, es como que la sociedad es como que prácticamente lo único que valora el modo de ser madre o padre es eso, de forma biológica. Está como muy secundario o ni siquiera la adopción. Es como que se habla muy poco de ello. Y eso que estamos en pleno siglo XXI, pero considero que se sigue hablando muy poquito de ese proceso. Totalmente. Es que otra cosa que yo me he dado cuenta es que creo que la madre de esa chica se lo dijo demasiado brusco, porque en mi caso, por ejemplo, mis padres desde niña sabían que yo no iba a poder ser madre como mis hermanas, porque de hecho yo lo escribo en uno de los libros, que yo escuché una conversación de mis padres. En una de las revisiones, cuando llegamos a casa, que fui acompañada por mi padre, pues mi padre contándole cómo había ido todo a mi madre, esos 2 días de pruebas y de médicos, pues yo estaba siendo una chiquilla, no sé los años que tendría entonces, escondía y ellos ni se dieron cuenta, yo escuché la conversación. Y mi padre le decía, no va a poder ser como sus hermanas, no va a poder ser madre. Pero a mí nunca mis padres me dijeron, no vas a poder tener hijos, tú no vas a ser como tus hermanas, jamás. Simplemente ellos dejaron que yo fuera creciendo y que los años fueran pasando y las revisiones de los médicos, y entonces cuando llegara la edad, pues que ellos que a lo mejor creyeron oportuna, o los médicos, pues ya empezaron a preguntar, que yo ya era más mayor, ya era en ocasiones ya adulta, o sea, ya mayor de edad, preguntar que si en algún momento podía ser madre. Y entonces fueron los propios cardiólogos los que me explicaban los motivos, el por qué no podía llegar a ser madre. Pero mis padres ya lo sabían. Y yo, vamos a ver, había escuchado aquella conversación, pero yo como niña también me callé, porque digamos que estaba escondida, ellos no me vieron. Entonces, yo me callé, ellos lo sabían y lo viví así de aquella manera. Y después a mí me lo explicaron los médicos, no de esa forma tan rotunda, porque pienso que para ella también creo que eso han tenido que causarle algún pequeño trauma, o no sé, que su madre le insistiera de esa manera de que no iba a poder ser madre, siendo una niña. Sí, quizá de una manera inocente para prevenirla, ¿no? Para ahorrarle sufrimiento de más adulta, o vete tú a saber los motivos que tendría, ¿no? Porque a veces estas cosas también las gestionamos como buenamente podemos, ¿no? Sí, claro, porque luego también depende de cómo te lo explican, de quién te lo explica. Claro. Es que es como todo, porque en su día a mi padre le dijeron que yo solo que tenía un agujero en el corazón, que estaba comunicado y que tenía un agujero como una aguja, y que por ahí yo por eso no podía hacer cosas, me cansaba y me ponía mora. Esa fue la explicación a mis padres en el 76. O sea que... Y después tengo una tetralogía de Fallot con 4 malformaciones en el corazón. Pero claro, yo todo eso lo descubrí ya de adulta, cuando ya los médicos pues te explican más cosas y tú preguntas. Pues sí, muchas gracias, Conrada. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo a raíz de Yo este. quería comentar una cosilla, pero muy breve, para no querer seguir el tema. No, es que a mí me ha removido que
cuenta otro duelo diferente, ¿no? Que en mi caso también es que hay una persona que dice que ha tenido un hijo pero no podía tener un segundo. Entonces, ese es mi caso. Yo tuve un hijo que ahora soy consciente que con un grado de inconsciencia, aunque no me decían ese no rotundo, porque no había tenido síntomas ni complicaciones durante mi cardiopatía, y no sé si a raíz del embarazo, ¿no? Hubo una pequeña empeoramiento, pero es verdad que también vino pandemia, entonces fueron muchos factores, ¿no? Y lo que supone también la maternidad, un cambio de ritmo de vida, que también lo comentaba, y no es solo el ser, el ser madre, el embarazo, el riesgo, sino que te cambia la vida, lo decía Yolanda, ya no puedes llevar el mismo ritmo, está tu hijo por delante de todo. Entonces, claro, yo tuve que hacer, como os dije, durante el proceso, elegir no hacerlo, luego ver que había posibilidades, serlo, y luego hacerme la idea de que un segundo sí que no iba a tener. Y no pienso que sea más válida una cosa que otra, eso sí lo quiero decir. Creo que todas las decisiones son valientes y son válidas y es lo que realmente tenemos que conseguir, que todo el mundo pueda sentir eso. Que decidas lo que decidas está bien y es valiente. Y eso es lo que quería compartir simplemente. Totalmente, Cris. Muchas gracias, ¿no? Porque para mí también era un poco esta la conclusión, ¿no? Que no es más valiente una que la otra y que al final es válida cualquier decisión, ¿no? Y cualquier circunstancia y cualquier deseo y no hay nada más valiente que otra cosa, más que, ¿no? Como decía Luna al principio, ya el hecho de vivir y convivir con una cardiopatía y con esta dificultad ya pues también es valiente en sí, ¿no? O sea que... Y escucharse a uno mismo y seguir al final lo que, bueno, pues lo que realmente siente y que no sea tanto lo del exterior, lo que nos estáis contando, ¿no? Que no sea tanto por lo que se espera de nosotros, sino por lo que realmente deseamos y sentimos que va a ir bien. Total. Pues si os parece pasamos y a nadie más le apetece compartir, que todavía nos queda bastante que compartir con vosotras y el tiempo va, y hay compañeras que están saliendo, así que si os parece pasamos ya. Continuamos un poco, bueno, poniendo un poco, ¿no? Denominando lo que es la no maternidad por circunstancias, que es precisamente esto. Podemos hablar de roles, de teorías, de todo lo que queramos, pero el caso es que el deseo está ahí de ser madre y cuando ese deseo no se cumple, pues como había comentado antes Julia también, pues se empieza con un duelo. Entonces, esta maternidad no maternidad por circunstancias es cuando es una maternidad deseada, entonces por diversas razones no se puede llegar a conseguir, ya sea infertilidad, que suele ser, ¿no?, de lo que más se suele hablar socialmente, infertilidad social, que ya no es solo poder o no poder tenerlos físicamente, ¿no?, sino a nivel de economía, a nivel de recursos que tú tengas. Igual decides no tenerlos por el hecho de no poder sustentar esa decisión. A nivel de enfermedades, pues efectivamente, como estamos hablando ahora de cardiopatías o de distintas otras circunstancias a nivel físico que te impidan serlo, o incluso fobias a lo que implica el embarazo y todo, y la crianza y, bueno, pues muchas casuísticas que se pueden dar. Entonces, pues detrás de todos estos caminos lo que queríamos era dar la importancia a que ahí hay una persona con un deseo que no se cumple y que entonces atraviesas un duelo. Entonces, la importancia de la visibilidad de estos vídeos, esos congresos o de estas charlas como la de hoy en la que se pueda compartir, hablar de las experiencias de cada una y darle visibilidad. Y entonces, bueno, también hablar de esos duelos que acompañan a la no maternidad, porque ya no solo es el hecho de ser madre o no serlo como tal, sino también todo lo que acompaña después de esa decisión. El duelo de ese proyecto de vida que no se puede llegar a realizar, de la expectativa que tenías, ese duelo de identidad, como hemos hablado, si lo tenías muy ligado a tu identidad personal como mujer o como persona, los duelos que igual se pueden elaborar en el cambio de la pareja, porque al final la decisión, si la estás tomando con una pareja, pues es algo de dos, entonces pueden surgir tensiones, silencios o temas a trabajar entre ambos.
y por desajustes con el entorno, un poco lo que comentábamos antes. Esta decisión se toma cuando también tu entorno muchas veces está decidiendo ser mamá, entonces entras en unas dinámicas sociales donde igual las reuniones pues aparecen los niños o no, entonces ese duelo de tener que enfrentarte día a día a unas dinámicas, a unas relaciones y a algo que por lo que tú estás afrontando, ¿no? Y bueno, ¿cómo llevar todo esto? Pues ahora doy paso a Luna y un poco para poder hablar sobre cómo afrontar también este proceso, que igual algunas ya lo habéis pasado, otras estáis en ello, pero bueno. Sí, bueno, pues eso, que después de visibilizar un poco, ¿no? Vuestras situaciones, cómo lo habéis pasado, ¿no? Pues, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo afrontar en determinadas situaciones que cada uno estéis? Hay personas, como habéis comentado, pues que lo tenéis muy superado, muy digerido, muy afrontado este tema, otras que estáis en el camino, ¿no? Entonces, pues por daros alguna herramienta para cómo afrontar este duelo, ¿no? Por una parte, la escritura terapéutica, que como no podía ser de otra manera, con Cristina aquí, pues es una herramienta que tiene que estar sí o sí. Técnicas de regulación emocional, también establecer límites, que lo hemos hablado mucho, ¿no? El cómo poner límites a la gente o la presión social, ¿no? A la familia y la visibilización, ¿no? El poder hablar de estos temas que son temas complicados para nosotras porque implican muchas cosas. Pues también el darle visibilidad, ¿no? Testimonios como los que hemos visto, como los vuestros, ¿no? El escucharos, pues también es muy, muy valioso y nos ayuda pues a legitimizarnos y a sentirnos más acompañadas, ¿no? Entonces, como escritura terapéutica, pues podemos ofreceros, ¿no? el escribir un diario, ¿no? Sobre cómo os sentís, ¿no? O una carta de despedida respecto a mi rol como madre o a ese hijo que nunca voy a tener, ¿no? También os puede ayudar. Luego, con técnicas de regulación emocional, pues técnicas de respiración, relajación progresiva o razonamiento lógico, ¿no? Que lo hemos visto mucho aquí. Los razonamientos que vosotras os dais y que os ayudan, ¿no? La visibilización y la validación, encontrar espacios seguros donde poder hablar, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? El qué bien, ¿no? Que poder tener este espacio para poder hablar, porque no es fácil encontrar espacios donde poder hablar de una manera segura, ¿no? Y sentirte escuchada y construir comunidad, como es la asociación Acceso, ¿no? Que está genial que podáis pues tener esta comunidad y compartir, ¿no? Y escucharos y validaros las unas a las otras, ¿no? Establecer límites es muy importante, ¿no? O sea, ser asertivo, ¿no? Y el ensayo mental, ¿no? El que nos preparemos un poco para esos momentos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues os damos aquí algunas frases, ¿no? De que podíamos decir, ¿no? De cómo en situaciones, ¿no? Como por ejemplo si te dicen, si yo pude, tú también puedes, al final la que de verdad quiere ser madre lo acaba consiguiendo, no te preocupes, la maternidad está sobrevalorada, si no tienes hijos, una responsabilidad menos, ¿no? O bueno, los hijos solo dan disgustos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente habréis escuchado alguna de estas frases, ¿no? Sí, ¿no? Luna, perdona que creo que me habéis llamado, pero he tenido que salir un momentillo, justo. No sé si sí, con bueno, lo de la escritura o... claro, he dicho, digo que una de las herramientas, Sí. los recursos que estábamos dando era la escritura, digo que no podía ser de otra manera teniéndote a ti aquí en el taller. Sí, sí, además que es verdad que seguimos haciendo talleres de escritura y también es que estoy ejerciendo la maternidad. Ven aquí a saludar. Estás por aquí ya con ganas de jugar y de irse a dormir. Normal, ya son horas, sí. Sí, ya quito el micro, ¿vale? Pero que estoy por aquí si necesitáis algo. Genial, muy bien. Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente, Sandra. Y cómo podemos establecer límites de una manera asertiva, ¿no? Que decía Irene, ¿no? Que a veces tenemos que, cómo digo las cosas, ¿no? O cómo respondo a ciertas preguntas.
Pues, por ejemplo, necesito hablar sobre este tema, ser escuchada sin intentar buscar soluciones, solo necesito comprensión. Cuando insistes en que aún estoy a tiempo, siento que no se reconoce mi realidad. Te pido que no lo repitas. Sé que tus comentarios no tienen mala intención, pero necesito que evites opinar sobre mi maternidad. Es un tema delicado para mí. Agradezco tu interés, pero no quiero hablar sobre el por qué no he tenido hijos. Prefiero que respetes este límite, ¿no? Son maneras de poder poner límites de una manera asertiva, ¿no? No sé si alguna quiere comentar algo sobre esto, sobre los recursos, los límites, si le sirve, si lo ha hecho, si no lo ha hecho. Vale. Pues nada, ya finalizamos. Sí, comentar de los recursos que hemos puesto aquí, que bueno, la frase que utilizó, o sea, que dijo Julia antes en esa diapositiva sobre el dolor y el sufrimiento, la hemos sacado de un perfil que, bueno, a nivel, pues aquí en España tampoco hemos visto que se hable mucho sobre este tema, entonces para darle importancia también que el perfil Hola Soy Mira habla sobre esto, sobre la no maternidad por circunstancias. Entonces, bueno, si os interesa y queréis verlo, pues tenemos ahí puesto un libro que ella ha escrito y también un podcast que es el de Metamorfoseando, que hablan sobre todo este tema, por si os apetece escucharlo o darle un vistazo. Y nada, y el vídeo de Menudos Corazones, que bueno, era muy largo para ponerlo hoy, pero que si lo queréis ver, pues habla sobre muchas de las cosas que habéis tratado también aquí, sobre todo también de pues cuándo hablar sobre todo esto, ¿no? A nivel de que los médicos te digan desde el principio, ¿no? Las cosas, las posibilidades. Entonces, bueno, para que sepáis que están esos recursos ahí. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por haber estado, por haber compartido vuestras experiencias. A mí me ha encantado. Igual que el día que fui a las jornadas me abrió un montón de posibilidades y de escucharos me ayudó a empatizar más con vosotros, pues hoy también me ha gustado mucho escuchar vuestras historias respecto a este tema. Y gracias a ti, Cris, una vez más, por pues hacer el vínculo entre Sico Carranza y Acceso. Estamos encantados de poder contar con vosotros y Luna, si me lo permites, le quiero dar las gracias especialmente a Julia y a Sandra, y también, por supuesto, pero que sé que han trabajado con mucho cariño en este proyecto y que cuando uno está de práctica tiene mucha ilusión y es una cosa que no debemos perder nunca, la ilusión por aprender. Así que muchísimas gracias por compartir y de verdad que ha sido un taller súper práctico y que me ha encantado. Aprovecho por lo de la escritura que no estaba, pero explicaros, a ver, lo de la escritura hacemos tallercitos también nosotros. Ya os avisaré si hago alguno por si queréis venir, pero que simplemente escribáis lo que sentís en el momento que lo sintáis. Podéis escribir una carta a ese hijo, yo lo hice, a mi futuro hijo, a mi hijo cuando nació. Lo tengamos o no lo tengamos. O sea, para cerrar los duelos va muy bien. Es una herramienta maravillosa la escritura, la verdad, para conectar con nosotros. Y lo dicho, que mil gracias, que ha sido un taller muy maravilloso. O sea, que ojalá lo podamos repetir y más mujeres se beneficien, porque la verdad es que lo habéis hecho con mucho cariño y se nota. Gracias, chicas. Muy bien. Pues nada, paro la grabación ya. Vale. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias. Adiós. Un placer. Gracias, adiós. Gracias. Adiós.